Vamos a terminar el tema que comenzamos a hablar la semana pasada. Marcos capítulo 15, y yo creo que, a ver, ¿cómo hacemos? Vamos a leer, bueno, vamos a leer, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer del versículo 27 y vamos a leer hasta el versículo que leímos la semana pasada, hasta 32. Amén. Para no leerlo todo, de 27 al 32. Dice, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Hasta allí. Puede tomar asiento. La semana pasada no hablamos o comenzamos a hablar del proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho ya en varias ocasiones que no se da mucho detalle del sufrimiento que Jesucristo padeció en la cruz, simplemente porque todos aquellos que crucificaban sufrían ¿qué? Sufrían lo mismo, a todos les aplicaban el mismo castigo. Pero se da mucho más detalle en cuanto a la humillación que Jesucristo padeció, porque pues la humillación que Jesucristo padeció no era lo mismo a la que padecían todos los demás. Dijimos que le escribieron el título Rey de los Judíos y los judíos no estaban muy contentos por ese título que se había puesto. Dijimos también de que todo lo que estaba pasando en ese lugar, en la cruz del Calvario, era alineado al propósito perfecto de Dios. Nada fue improvisado. También explicamos que no es que Dios reacciona a lo que el hombre va a hacer. Oh, Dios vio al futuro y vio que era lo que el hombre iba a hacer y en base a eso él reaccionó a lo que... No, él tiene su plan perfecto, escrito y estipulado, y todo tenía que pasar de acuerdo a su plan. Y Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 28 lo dice, ¿no? Que se hizo todo lo que estaba de acuerdo al consejo que Dios había determinado que pasaría desde antes de la fundación del mundo. Hablamos también de que fue a la hora tercera que lo crucificaron, ¿no? Como a las 3, o a las 9, perdón, de la mañana, así que todo se iba cumpliendo. Y quedamos en el versículo, el versículo 27, el versículo que quedamos, ¿cierto? Versículo 27, ¿dónde está el versículo 27? Todo está mirando para ahora, no, ¿qué está? Ok, así quedamos en el versículo 27. Dice el versículo que lo crucificaron a él, a dos ladrones, uno a su derecha y a otro a su izquierda. Según los comentaristas, ellos dicen que estos dos ladrones que estaban al lado de Jesús, uno a cada lado, probablemente estuvieron involucrados en la rebelión que fue liderada por Barrabás. Ustedes recuerdan a Barrabás, ¿no? Que fue uno que también estaba sentenciado a muerte y que cuando Pilato quería liberar a uno de los presos, él les puso a decidir entre Jesús y Barrabás, y ellos prefirieron ¿a quién? A Barrabás. Entonces dicen que posiblemente esa tercera cruz dentro de los planes humanos
estaba estipulada ¿para quién? Para Barrabás. Él había encabezado esa rebelión que terminó en asesinatos. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 18 y versículo 19. Entonces ponen a cada uno de ellos al lado de Jesús, y aunque servía para una burla, también se estaba cumpliendo lo que enseña la Escritura, ¿no? Porque allá en Isaías 53, versículo 10, dice que fue contado entre los transgresores o pecadores. Así que aunque ellos lo hacían para burlarse de Jesús, era parte del propósito establecido por Dios. Es más, el versículo 28 dice, y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inicuos. Eso es una clara referencia a Isaías 53, versículo 12. Ahora yo quiero que hagamos un brinco rápidamente y vayamos al versículo 32 para que notemos algo interesante aquí en Marcos. Miren lo que dice el versículo 22, a la parte final del versículo 22. También los que estaban crucificados con él, ¿qué hacían? Le injuriaban, lo insultaban, se burlaban de él. O sea, imagínense por un momento. Hay burla de todos los que están alrededor. Hay burla de los religiosos, y ahora, por si fuera poco, los dos hombres que están en la misma condición que el Señor Jesús se unen a la burla. Esto es increíble. Estos dos hombres podemos decir que estaban siendo ejecutados de la misma manera que estaba siendo ejecutado el Señor Jesús. Podemos suponer que estos hombres también fueron azotados de la misma manera que azotaron al Señor Jesús. También podemos decir que estaban clavados de la misma manera que fue clavado Jesús. Estaban pasando físicamente las mismas agonías o el mismo dolor que Jesús estaba pasando, pero inexplicablemente ellos se olvidan del dolor al cual están siendo sometidos. ¿Para qué? Para burlarse del Señor Jesús. ¿Cómo podemos ver ahí que la miseria, ¿no?, es contagiosa? Miren lo que dice Mateo 27, si puede ir conmigo, Mateo 27. Porque ellos estaban insultando a Jesús. Mateo 27, 44 o 41, no estoy. Entonces, cuando usted lee del versículo 41, los sacerdotes y los líderes, los escribas, los fariseos, se estaban burlando con ciertas cosas delante de Jesús. Dice el versículo 44, y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo. Ellos empezaron a repetir lo que los líderes religiosos estaban diciendo. Volvamos al versículo, a ver, ¿qué versículo? El versículo, a ver, 31 dije. 31. Dice, el 31 dice, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, se burlaban de él. Si usted va a Lucas, no tiene que buscarlo, pero si usted va a Lucas 23, versículo 35, para los que les gusta anotar y luego repasan en su casa, usted va a encontrar que dice, y los gobernantes se burlaban de él. Y toda esta burla estaba dirigida por el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Bueno, como la Corte Suprema de Justicia de los judíos. O sea que encontramos a los judíos, los fariseos, los escribas, el Sanedrín, los que pasaban alrededor, hasta los presos se unieron a la burla. Y sabe una cosa, yo siempre lo he dicho, para aquellos que estamos en posición de liderazgo o que tenemos influencia frente a las personas, hay que tener cuidado en lo que decimos y cómo lo decimos, porque podemos influenciar positiva o negativamente a las demás personas. Ahora mire el versículo 29, regresamos un poco.
en Marcos 14. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas. Hasta allí. Esto nos dice que ahora no solamente los ladrones, sino la gente que pasaba. Él había sido crucificado en un lugar donde todo el que pasara por ahí podría verlo. Y todo el que pasaba, dice ahí, se burlaban. Movían la cabeza como que dicen: va a ver. Y le gritaban. Quizás muchos de ellos fueron los mismos que le habían gritado: crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora pasaban por ahí y le decían: bueno, bájate pues. Tú que dices que destruyes el templo en 3 días y lo puedes levantar, pues haz algo. Entonces, cuando uno piensa que de pronto el ser humano se va a llenar de compasión al ver a un hombre en semejante dolor, sale a relucir lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre. Más humillación. Va. Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas. Bueno, ya estudiamos esto, ¿cierto? Sabemos que Jesucristo, cuando dijo esas palabras, que tampoco las dijo de esa manera, aunque dijo algo, estaba haciendo referencia ¿a qué? A su cuerpo. Cristo dijo: acaben con este cuerpo. O sea, ustedes me van a matar, es lo que le estaba diciendo. Y en 3 días lo edificaré. Lo que estaba diciendo es que ustedes me van a matar y en 3 días yo voy a resucitar. Los que les gusta tomar notas, eso está en Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Pero esta frase fue mal interpretada. Sabemos que los fariseos contrataron personas, les pagaron para que fueran a decir: Jesucristo dijo eso, cuando él nunca lo dijo. Ellos presentaron falso testimonio para acusar a Jesús de blasfemia, cuando los blasfemos eran ¿quiénes? Ellos. Los que merecían estar muriendo por blasfemos eran ¿quiénes? Eran ellos. Así que aquí vemos la multitud repitiendo como loro las mentiras que los líderes religiosos les habían hecho creer. Hermanos, yo no me canso de decirlo desde este púlpito y lo seguiré diciendo. Tenemos que ser como los hermanos de Berea. Es que no hay que decir amén a todo lo que el pastor dice, no. Hay que ir y examinar si lo que el pastor está diciendo está alineado con la palabra. Si está alineado, amén. Si no está alineado, hay que hacer algo. Pero esta gente está repitiendo como loro. Ahora, mire lo que ellos añaden en el versículo 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Yo creo que le añaden un poquitico más de sarcasmo a la burla a la cual están sometiendo a Jesús. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y era una muy buena tentación. Yo creo que ellos no estaban pensando en el bienestar de Cristo. ¿Cree usted que estaban pensando ellos en el bienestar de Cristo? Pobrecito, todo lo que está sufriendo. Hermano, no. Lo que ellos estaban quizás, la idea detrás de esa declaración, hermano, era alejarlo del propósito de Cristo al morir en la cruz. ¿Cuál era el propósito de Cristo al morir en la cruz? ¿Cómo? Bueno, sí, salvar al hombre, pero como que me dejan así medio, bueno, salvar al hombre. Bueno, por ahí nos vamos caminando más bien. ¿Ah? Al morir en la cruz, ¿qué pasaba con Cristo? Vamos, ¿qué pasaba con Cristo? ¿Qué dice 2 Corintios o 1 Corintios 5, 21? ¿No? El que no conoció pecado, se hizo pecado. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesucristo iba a la cruz? ¿Qué estaba haciendo allí? Cargando mi pecado, tu pecado. Y al cargar mi pecado, ¿qué estaba haciendo? Sometiéndose a satisfacer la santa o la justa ira de ¿quién? De Dios.
del Padre. La idea, bájate y sálvate a ti mismo. Simplemente, mira, olvídase de todos los pecados de los demás. Sálvese quien pueda, como dicen por ahí. Yo no voy a ser bobo. Cada quien se salve. Él estaba para satisfacer la justicia perfecta del Padre. Cuando miro la cruz, dijimos la semana pasada, hay que mirar su gracia, su misericordia, su justicia, su perdón, aún su ira. Que el castigo que me correspondía a mí, por ser un pecador, cayó sobre Cristo. Versículo 31. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mire, este versículo describe una conversación entre, dice, los sacerdotes y los escribas. Y es una conversación en tono burlón en cuanto a Jesús. Ellos decían, salvó a otros y él no se puede salvar a sí mismo. Ahora, y es bueno decir algo aquí. Estos hombres no estaban afirmando una verdad. Ellos no estaban afirmando que Jesucristo salvó a muchos. No, todo lo contrario. Estaban usando un sarcasmo para burlarse ¿de quién? De Jesús. Eso es lo que estaban haciendo. No es que estaban afirmando algo. Es unas declaraciones de burla contra Jesús. Versículo 32. Miren lo que dice el versículo 32. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora miren el sarcasmo de estos hombres. ¿Qué están diciendo ellos ahí? ¿Cuáles son las dos palabras que usan para referirse a Cristo o a Jesús? El Mesías, ¿no? Cristo, el Mesías. Pregunto en mi ignorancia, ¿realmente estos hombres creían que Jesús era el Cristo, el Rey de Israel? No, no, ellos no creían eso. Era pura y física burla. Ellos no creían lo que estaban diciendo. Sus palabras parecían sonar muy piadosas, pero era hipocresía. Porque estos hombres, digo yo, estas palabras simplemente eran parte del show que ellos habían montado. ¿Y por qué digo esto? Porque ya lo estudiamos. En Juan capítulo 19, versículo 15, le gritaron a Pilato. ¿Recuerda que le gritó a Pilato? Pilato, no tenemos otro rey. ¿Que quién? Que César. Y ahora que están diciendo, oh Cristo, Rey de Israel. A Pilato le gritaron, Pilato, no, 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 no. No tenemos otro rey que César. Y más adelante fueron los mismos que le dijeron a Pilato, cuando Pilato puso ahí Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué dijeron ellos en el versículo 21 allá en Juan 19? Dijeron, no, 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 Pilato, no escribas Rey de los judíos, sino él dijo que era el Rey de los judíos. No, él no es nuestro rey. Bueno, ¿y por qué aquí le están reconociendo como rey? Pura hipocresía, pura burla. Y mira lo que dice el versículo, sigue diciendo, desciende de la cruz ahora para que podamos ver y creer. Pregunto una vez más, ¿usted cree en realidad que si Jesús se hubiera bajado de la cruz, ellos iban a creer? No, ellos no creían. Y simplemente no creían
Porque para ellos el Mesías, el Hijo de Dios, no podía morir en una cruz. Ellos no aceptaban eso. Para los judíos eso era una locura. Y es más, todavía no lo aceptan. Algunos de ellos todavía siguen creyendo, no, es que el Mesías no puede morir en una cruz. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo allá en 1 Corintios capítulo 1, dice que el Cristo crucificado o la cruz es piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para los judíos. Para ellos en ese tiempo, y creo, me imagino que para algunos todavía hoy, para ellos es imposible tener al Hijo de Dios crucificado por los paganos y en medio de los paganos, cuando claramente la Escritura dice que eso iba a ¿qué? A pasar. Así que esas palabras son pura hipocresía. Ahora, es más, si vamos un poco más adelante, nos damos cuenta de algo interesante. Según la Escritura sabemos que a Jesús bajó de la cruz. Y que a los 3 días de que bajó de la cruz, ¿qué pasó? Resucitó. Pregunto, ¿creyeron? No. ¿Qué hicieron los fariseos, los líderes religiosos, cuando les informaron que Jesús no estaba en la tumba? Le dijeron, mira, ve, ese Jesús ya no está en la tumba. La piedra se movió, no está. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Alguien sabe qué fue lo que hicieron? ¿Cómo? Que mintieran para que no. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué hicieron los sinvergüenzas? ¿Quién recuerda? ¿Cómo? Ok, por ahí va. ¿Pero qué le dijeron a los guardias? Los sobornaron, les ofrecieron billete y vea, ¿sabe qué? Vayan y digan que los discípulos se lo llevaron. Sobornaron a los benditos soldados para que mintieran. Totalmente una burla. Y yo hoy estoy convencido, y no es que yo no crea en los milagros, yo creo que Dios puede hacer milagros cuando Él quiere y a la hora que Él prefiere. Pero lo que estoy convencido es que la gente que pide un milagro para creer, no va a creer aunque llegue el milagro. Lázaro llevaba ¿cuántos días muerto? Jesús hizo un milagro, lo levantó de los muertos. ¿Qué pasó? ¿Creyeron? No, lo querían matar. Que hagamos campaña de milagros, campaña de sanidades. Ven a recibir tu milagro. Noches de gloria. Para que vean los milagros y creen. Hermano, eso es devaluar el evangelio. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos de esos 10 alcanzaron salvación? Uno. Démosle comida a la gente, pastores, que hay que darle comida a la gente para que la gente crea. Bueno, mucha gente seguía a Jesús por comida. Él les dijo eso. Oh, maestro, te hemos buscado. ¿Dónde has estado? Ay, no, pues qué preocupación. Y Jesús, como sabía, le dijo, ustedes me están buscando, ¿por qué? Porque ayer les di comida. Los mismos luego dijeron, ¿sabe qué? Vámonos de aquí porque estos son palabras muy duras. Cuando yo recién llegué aquí de pastor a esta congregación, hacían unas cosas médicas para atender a la gente. Había una cantidad me dieron una lista así grandotota. Me dijeron, mire usted, pastor nuevo, empieza a llamar a toda esa gente porque aquí están todos los que han venido. Y pues yo obediente me puse a llamar. Por allá me contestó alguien. Oh, sí, yo me acuerdo. Y yo le dije, soy el pastor y estamos invitando acá. Oh, sí. ¿Y cuándo van a hacer otra campaña de esas? Y le dije, pues la verdad todavía no tengo, no, más o menos, pero por ahí en algún tiempo, no sé, quizás en un mes, yo sé, recién llegué, no sé, pero después de aquí un mes, 2 meses lo volvemos a hacer. No vino. Pero como al mes o 2 meses me llamó a preguntarme otra vez que si iban a hacer eso. Le dije, no, que no vamos a hacer. Nunca la vi por acá. O a no ser de que yo no sepa y sea uno de los que ya llegó. Si usted levante la mano para identificar, era una mujer.
Les toca preguntar el domingo cuando vienen todos. Salieron corriendo cuando Jesús los confrontó con la verdad. Hermanos, la gente puede ver cosas sobrenaturales y eso no los va a llevar a creer. Posiblemente esas cosas sobrenaturales saciarán nuestra curiosidad o simplemente nos sorprenderemos un rato por lo que estamos viendo. Pero la Biblia dice en 2 de Corintios 5:7 que el creyente dice que el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Yo creo que Dios está aquí no porque sienta escalofrío, sino porque Él prometió que estaría en medio de ¿qué? De su pueblo. Yo creo que Él vive en mí, no porque sienta un fuego, porque es que siento un fuego por dentro, porque Él está mirando. Dios no necesita hacer un fuego dentro de mi corazón para saber de que vive en mí. Si yo llegué a Él en fe, en arrepentimiento, y estoy viviendo una vida que se alinea a la voluntad de Él, Él vive en mi corazón porque Él lo prometió. Porque es el sello que Él ha puesto en mí. Dios no necesita estar probando que está en algún lugar para que la gente crea. Y hoy hemos devaluado, perdónenme la expresión, devaluado tanto la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, que Dios parece ser que tiene que estar haciendo manifestaciones extrañas para que la gente crea que Él está ahí. Se movió la guitarra sola. Oh, la presencia del Señor está aquí. Pero ¿quién dijo? Eso ya parece más brujería. Dios no tiene que andar probando que está en medio de su pueblo. El justo por la fe vivirá. Y creo que yo pensando, ¿no?, en esta declaración de estos hombres, bájate de la cruz para que creamos. Podríamos decir que fue un intento más de Satanás para tratar de frustrar el plan de Dios. Lo que le estaba diciendo una vez más, recuerda la tentación: si eres hijo de Dios, tírate o convierte esta piedra en pan. O bueno, si eres hijo de Dios, aviéntate allá. Ahora le dice: si tú realmente eres el Cristo, si tú realmente eres el Mesías, pruébamelo. ¿Y cómo me lo vas a probar? Bájate de esa cruz. Y si haces ese milagro, que tú solos te bajas de esa cruz, los clavos empiezan a salirse así. Y tú empiezas a volar. Y luego caes hacia el piso. Ahora sí vamos a creer. Mentira. Mentira. Lo que querían era un espectáculo. Y Jesucristo, como no sufría de emociones, no, la otra palabra que estoy buscando es del ego o algo así por ahí. Eso, que como Jesús no sería delirio de admiración, vamos a ver esa palabra. Dijo: no, yo no necesito probarle a usted nada. Yo sé quién soy. Yo soy el Hijo de Dios, no necesito probárselo a ustedes. Bueno, es más, en 3 días se los voy a probar. Cuando regrese. Hermano, el que va a creer no necesita un milagro. El que va a creer lo que necesita es que Dios le quite la venda de los ojos para que pueda ver. No es un milagro. Es más, muchos de los que están aquí llegaron a Cristo no por un milagro que fue que estaban por allá y vio un cojo que el pie se le largó y usted por eso creyó. No, lo dudo que haya uno aquí por así. Pero la mayoría están aquí simplemente porque un día llegaron al convencimiento, después de un sermón o una simple invitación, de que eran pecadores y necesitaban un Salvador. O levante la mano el que está en Cristo porque vio a un muerto levantarse. Aquí por lo menos aquí. O porque vio que alguien le creció la mano. Uy, entonces, De hecho, cuando uno sigue leyendo, creo que eso lo vemos en uno de los ladrones. Que yo lo llamo que tuvo un momento de lucidez, donde Dios Padre le quitó la venda de los ojos. Y este hombre le dijo a Jesús: Jesús, mira, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lucas 23.
Es más, el mismo centurión romano, sí, en el versículo 39, lo estudiaremos la semana pasada, si Dios nos da vida. El mismo centurión romano también, Dios le quitó la venda y ¿sabe qué dijo al final? Verdaderamente, este era un hombre justo. Ese es un milagro. Ahora, versículo 32. Volviendo a dónde estoy, es Marcos, ¿cierto? Volviendo a los ladrones estos. Versículo 32, ¿dónde está el 32? Dice, y también los que estaban crucificados con él le injuriaban o le insultaban, puse esta otra versión. Ya lo dijimos, los dos ladrones tomaron parte en la burla del Señor Jesucristo. Usted lo puede ver en Lucas 23, versículo 39, los que están anotando. Y dice que ellos hacían eco de las palabras que decían los del Sanedrín. No eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y ya en Lucas dice que le decían, sálvate a ti mismo. Bueno, le decían no, le decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea que uno de los ladrones estaba repitiendo como loro lo que escuchaba decir de los líderes religiosos. Pero en medio de la burla sucedió el milagro de vida. Uno de los ladrones literalmente fue atrapado por el poder de Dios. La venda de sus ojos cayó, sus ojos fueron abiertos, este hombre fue regenerado. Y ese ladrón se convirtió en un apologeta, o sea, un defensor de la fe en ese momento. Y porque empezó a confrontar al otro. Mire lo que dice el versículo 40. Pero de Lucas 23, Lucas 23, ahí está concreta la situación. Lucas, va rápidamente, Lucas 23, versículo 40. Porque este se convirtió en un apologeta o apologista. Bueno, por ahí va. ¿Apologista? Ok, apologista. O sea, empezó a defender la fe. Lucas, que dije Lucas 23, versículo 40. ¿Dónde está el 40 que no lo veo? Ok, y respondió el otro. Mi versículo 39 dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira, versículo 40. Y respondió el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condición. O sea, por fin alguien se iluminó. Dice, hombre, mira, tú y yo estamos en la misma condición y ni siquiera en la condición en la que tú estás reaccionas y temes a Dios. Y para luego, o sea, él le dice eso y luego este ladrón empieza a hacer dos cosas, digo yo. Uno, empezó a hacer una evaluación, una autoevaluación. Y segundo, ¿una qué? Una petición. Versículo 41, versículo 42. Una autoevaluación y una petición. Podríamos decir que este hombre comenzó a predicar delante de todos estos hombres, porque yo me imagino que se escuchaban lo que estaban diciendo allí. Si escucharon cuando Jesús hablaba en la cruz, pues tuvieron que haber escuchado lo que los ladrones estaban diciendo. Todo el que estaba allí escuchó las palabras de este preso, de este sentenciado a muerte. La evaluación, versículo 41. Nosotros, o sea, tú y yo, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Justamente padecemos. O sea, nosotros estamos aquí arriba porque
hicimos cosas que nos llevaran a este lugar. Pero a este señor que está a tu lado y a mi lado, no merecía. Él no le ha hecho mal a nadie. A pesar de que los líderes religiosos se habían esforzado al máximo de mostrar a Jesús culpable. ¿Recuerda los 3 cargos que le presentaron delante de Jesús? Le presentaron los cargos de que no quería pagar impuestos, que quería ser un revoltoso, y que no quería a César. Y como ninguno de esos cargos funcionó, al último le dijeron a Pilato, bueno, Pilato, aunque no encontramos esos testimonios por esos cargos, pues él es un blasfemo. Y según nuestra ley tiene que morir. Por fin lo reconocieron, ¿no? Demasiado tarde. Nosotros merecemos o recibimos lo que merecemos, pero este hombre es verdaderamente justo. Este hombre no ha hecho nada. Y ahora mira el versículo 42, la petición. Oh, dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, solo una cosa te pido. Yo ya declaré que tú eres un justo, que yo merezco el castigo, pero una cosa te pido, Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe una cosa? Con esta declaración el ladrón está haciendo al menos 3 cosas. Primero, Jesús, yo creo en ti como Salvador. Yo creo en Cristo como Salvador. Segundo, yo creo en Cristo como Rey. Y tercero, yo creo que tú en el futuro vas a regresar. Tremenda teología del ladroncito en la cruz del Calvario. Podríamos decir lo que Jesús le dijo a Pedro, y no se lo reveló ni carne ni sangre. Un milagro de conversión. De asesino, de blasfemo, ¿a qué? A discípulo, a hijo de Dios. En un instante. Yo soy de los que creo y lo digo, yo sé que ya aquí quizás entramos en temas que nos crean conflictos en algunos momentos. Yo creo que él solamente pudo decir esa declaración, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque ya algo había pasado en su corazón. Dios ya le había quitado la venda. Por eso en el versículo 42, 41, él pudo reconocer, Jesús verdaderamente es un justo y yo soy un pecador y merezco la muerte. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos, ¿no?, por la respuesta que nosotros escuchamos, que Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. No hubo tiempo de clase de discipulado, no hubo tiempo de bautismo, no hubo tiempo de tomar la cena del Señor, no hubo tiempo de nada, porque en las próximas horas, chacaplún, se murió. Se murió. Él lo único que hizo fue, ¿qué fue lo único que hizo? Creer. Creer. Fue lo único que hizo. Fue creer. Y yo aquí tengo que explicar algo para que no vaya a haber malos entendidos o se pueda prestar para malos entendidos. Yo siempre lo he enseñado, lo aprendí de esa manera, lo seguiré enseñando porque eso enseña la Escritura. La salvación es ¿cómo? Por fe no. Ok, es por gracia. La gente dice, la salvación es por fe. No, la salvación no es por fe, la salvación es por gracia. ¿Por medio de qué? Bueno, ahí sí nos entendemos. Por medio de la fe. Es decir, por creer, ¿en qué?
en lo que Él hizo en la cruz. Sí, por creer en su obra en la cruz. Ahí está, bueno, no vamos a poner tanto. Por creer en su obra en la cruz. Yo eso no lo he cambiado, ni lo voy a cambiar, porque eso enseña la Escritura. La salvación es por gracia, por medio de la fe, o sea, de creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso el creyente tiene que tenerlo tan claro como tiene claro su nombre. ¿A quién le preguntan cómo se llama y empieza, a ver, yo cómo me llamo? Oh, Dixon. Uno podrá a veces de pronto patinar un poco. ¿En qué año fue que nació su hijo? Pero a usted le preguntan en qué año nació usted, pum, pum, pum. De pronto con los hijos como que uno batalla un poquitico, a veces se nos cruzan los cables. Ahora, si queremos indagar un poco más en esta palabra, es decir, en por qué unos creen y por qué otros no creen, bueno, allí sí vamos a estar un poco en desacuerdo. Pero en cuanto que la salvación es por creer, eso no lo vamos a cambiar porque eso la Biblia lo enseña. Si usted no cree, Juan 3:19 creo que es el que lo dice, o 17, a ver, no, yo me digo para la fecha exacta, la cita exacta. Sé que está en el 3, creo que es el 19. A ver, 3:19. El 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que la salvación es por gracia, por medio de la fe, hay que creer. Si usted no cree, condenado. Si cree, hay condenación. Así que la Biblia siempre enseña eso. En lo que sí hemos cambiado por lo menos y dejado de practicar dentro de esta congregación es: levante la mano si quiere ser salvo o si quiere aceptar a Jesús en su corazón. O repita conmigo esta oración para que Jesús entre a su corazón, o invite a Jesús a su corazón. Bueno, eso sí lo hemos cambiado. ¿Y por qué lo cambiamos? ¿O por qué no lo practicamos? Porque la Biblia en ningún lado enseña semejante cosa. Yo no veo a ningún apóstol diciéndole, repitan conmigo esta oración. Veo a los apóstoles diciendo, arrepentidos. Jesucristo tuvo a Nicodemo la oportunidad perfecta para haberle dicho: Nicodemo, repite conmigo esta oración, Nicodemo. Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pablo al carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Era la oportunidad perfecta para que Pablo hubiera dicho, vea, repite conmigo: Señor Jesús, quiero entrar en tu corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Que le dijo, cree. ¿Qué tengo que creer? Lo que Jesucristo hizo en la cruz, su gracia, su amor, su perdón, que Él cargó mi pecado, se hizo pecado. Hay que creer. Si tú no crees, estimado amigo, en la obra de Jesucristo, alcanzarás condenación. No se trata de buenas obras, no se trata de darle comida a los pobres, aunque la hacemos, pero no la hacemos para alcanzar salvación, la hacemos para demostrar que ya somos salvos. Porque si por hacer buenas obras nos salváramos, Dios hubiera dicho, bueno, pues cada quien ponga a hacer buenas obras y sálvese quien pueda. Pero como no se puede, vino alguien a vivir una vida perfecta desde que nació hasta que murió, para cumplir lo que ninguno de nosotros podíamos cumplir. Tienes que creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tienes que ser como el ladrón. ¿Qué hizo el ladrón? Antes de pedir salvación, reconoció que era un pecador. Y que estaba delante de él era el justo. Amigos, si tú no reconoces que eres pecador, si tú no reconoces que necesitas a Jesucristo y no vienes a Él pidiendo perdón y arrepentimiento, es más, porque es que ni la fe siquiera es obra tuya. La Biblia dice que la fe es un ¿qué? Un don, o sea, es Dios que te da la fe a ti.
Una vez más, la humillación del hombre. No tenemos nada que ver. Lo único que tú y yo aportamos es el pecado. Todo lo demás proviene de Dios. Hermano, qué tan poderosa es la obra de Jesús en la cruz. Hermanos, tan poderosa que en ese momento nos encontramos a este blasfemo, a este ladrón, a este asesino que encontró vida. Y vida eterna. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Hechos capítulo 6, versículo 7, vemos otro ejemplo. Dice que muchos de los sacerdotes más tarde llegaron a la fe en Jesucristo. Muchos fueron perdonados. Muchos pudieron reconocer. El carcelero lo pudo reconocer. Y es más, creo que el hermano lo preguntó hace unas semanas, porque bueno, una hermana preguntó que que se los había perdonado, y yo le dije, pues no, si no creyeron no los va a perdonar. Y el hermano preguntó, bueno, pero entonces ¿para qué Jesucristo dijo esa palabra en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí encontramos varias cosas. Uno, el carácter intercesor de Cristo. Como dijo alguien por ahí, quizás Cristo podría estar diciéndole al Padre, Padre, ten misericordia y no los desbarates ahora a todos. Ten misericordia. Dales una oportunidad. Y muchos de ellos tuvieron su oportunidad. El ladrón la tuvo, el soldado romano la tuvo, algunos de los líderes religiosos la tuvieron, pero ellos tuvieron que creer. Sí, él intercedió, él clamó, pero el hombre, una vez que su mente ha sido aclarada por la verdad, corre al único lugar donde está la fuente de vida. Por eso los apóstoles dijeron, Jesús, ¿a dónde vamos a correr si tú tienes palabras de vida eterna? Al principio lo dijimos. ¿Por qué Dios no bajó y mató a todos estos pecados? Lo hubiera consumido a todos, lo hubiera chamuscado a todos. Bueno, quizá la respuesta la encontramos en Isaías 53, versículo 10. Porque le agradó al Padre hacer eso a su Hijo. Le agradó. Se plació Dios de hacerlo. Se complació de entregar a su Hijo amado en ofrenda por la culpa, para luego poder entregarle el premio de esa obra, su pueblo redimido y rescatado. Hermanos, si Dios hubiera descendido de allá y hubiera consumido a todos los pecadores, Cristo no hubiera muerto. Y si Cristo no hubiera muerto, ¿sabe qué hubiera pasado con usted y conmigo? Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabe que usted y yo, redimidos, lavados por la sangre de Jesucristo, es el regalo de amor del Padre al Hijo. Por eso, como dice Gálatas 3:13, Cristo se hizo maldición por nosotros. Dios castigó a su Hijo en la cruz del Calvario para que los blasfemos luego más adelante pudieran ser perdonados al creer. Dios perdonó, Dios dejó que su Hijo fuera crucificado para que luego ese ladrón creyera, para que ese centurión creyera, para que más adelante algunos líderes religiosos creyeran y para que tú y yo hoy creyéramos. A Él sea la gloria. Como dijeron los reformadores, soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Preguntas o comentarios, mi hermano.
Vamos a orar entonces. Póngase sobre sus pies por un momento. Padre, te damos gracias porque una vez más nos encontramos a uno de los pasajes más gloriosos, Señor, donde tu Hijo en la cruz hizo un milagro de vida. Antes de morir, un hombre llegó a tus pies confesándolo como Rey. Y oramos, oh Dios, para que hoy aquellos que no te han confesado como Rey puedan confesarte como Rey. Puedan vivir una vida que marque la diferencia. Que podamos mostrarle al mundo de que Dios tomó a un pecador muerto en sus delitos y pecados, lo transformó para su gloria y hoy lo usa de una manera gloriosa. Padre, ponemos en tus manos a cada niño, a cada joven, a cada adulto que no te conoce y oramos para que ellos puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Oramos, Señor, para que ellos puedan rendirse a ti, puedan reconocer su pecado, que sus ojos sean abiertos y que por primera vez puedan ver la verdadera condición de su alma. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. A ti sea la gloria. Amén y amén. Puede tomar.